Buenas tardes a todos y todas, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos a celebrar en grande el mes de la patria en nuestra universidad. Esta mañana tuvimos una actividad hermosa, glamorosa yo diría, izamos las banderas, tocaron el himno nacional, vino un cantante que se llama Otilio y nos cautivó con unas canciones de autores dominicanos, y los que tuvieron docencia esta mañana disfrutaron de eso. Pero nosotros que tenemos docencia esta noche vamos a disfrutar también de estas actividades que la universidad organiza para enriquecernos en el sentido de los valores morales. Bien, nos vamos a poner de pie y en atención, porque vamos a escuchar las notas gloriosas del himno nacional y luego las del himno UNAPEC. Recordemos que el himno nacional tiene letras del abogado y maestro Emilio Prudón y música de José Reyes. Pueden sentarse. Sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral titulada Legado de los Padres de la Patria de una nueva ciudadanía centrada en valores. Saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan: el doctor Pedro Antonio Eduardo, vicerrector de Servicios Estudiantiles; la licenciada Margarita Cordero, directora del Departamento de Ciencias Sociales; y de manera muy especial a nuestro invitado, este no es maestra. Gracias. Wilson Gómez Ramírez. Le damos la bienvenida a ustedes, maestros, docentes que nos acompañan en esta tarde, invitados especiales,
ustedes estudiantes, señoras y señores. La Universidad APEC cada año celebra el Mes de la Patria. Es un evento que tiene como objetivo conmemorar a los héroes que lucharon para que República Dominicana sea hoy un país soberano, libre e independiente. En esta ocasión particular que UNAPEC celebra su 50 aniversario y lo festeja de manera muy especial, este Mes de la Patria también es especial. Inicia hoy y culminará con la solemnidad de la Independencia Nacional. El tema central de este año 2016 son los valores patrios que hemos heredado de nuestros padres de la patria. Hoy presentamos esta conferencia magistral a cargo del magistrado Wilson Gómez Ramírez, que tendré el honor de presentarles. El magistrado Wilson Sigfrido Gómez Ramírez nació en Barahona. Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue registrador de títulos del Distrito Nacional en el periodo 96-2001, director nacional de registro de títulos desde el 2006 al 2011, vicepresidente de la entidad patriótica Instituto Duartiano, secretario general de la Sociedad Bolivariana de República Dominicana. Ha sido profesor en las Universidades Tecnológicas de Santiago, Universidad APEC y OIM Dominicana. Ha sido invitado a maestrías y diplomados de diferentes universidades, principalmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Iberoamericana UNIBE. Profesor internacional invitado por el Colegio de Registradores de España en los cursos de Derecho Registral para los registradores de Iberoamérica, Universidad Autónoma de Madrid. Fue distinguido con la Medalla de Honor del Colegio de Registradores de España en el año 2008. Declarado hijo distinguido del Ayuntamiento Municipal de Barahona y es actual magistrado juez del Tribunal Constitucional de nuestra República Dominicana. Es autor de varios libros como son Derecho Inmobiliario Registral, Ética del Profesional del Derecho, Simbología Patriótica de la República Dominicana, Efemérides Barahoneras y Manual del Derecho Inmobiliario Registral. Nuestra UNAPEC se honra con su presencia, magistrado Wilson Gómez Ramírez. Muchas gracias. Agradezco sobremanera a las distinguidas autoridades de esta universidad, a su profesorado y a su alumnado, el permitirnos participar en un programa de esta naturaleza. De verdad que es una universidad que se ha comprometido durante hace mucho tiempo con este tipo de tareas. Y ha de ser la cuarta vez que nosotros participamos en estas tradicionales jornadas. Es un centro de enseñanza superior que todos conocemos, con distintos capítulos educativos y que ha gravitado en la vida dominicana en los últimos 51 años. Y nosotros apreciamos mucho eso y entendemos que es un privilegio ocupar esta tribuna. En esta ocasión yo me voy a separar un poco de lo que es la conferencia tradicional que nosotros ofrecemos sobre los símbolos de la patria. Y en una primera parte, atendiendo a la aspiración de los coordinadores de este programa, en esa primera parte voy a tratar sobre esos jóvenes entonces que iniciaron un esfuerzo extraordinario en aras de hacer de esta parte de la isla un estado, una república. Y entonces en la última parte yo les voy a presentar un documental que preparamos nosotros acerca de el himno nacional, por la importancia que tiene sobre todo en este año,
que se van a cumplir 50 años de la constitucionalización del himno nacional. O sea, hará este año 50 aniversario de haberse incorporado al texto de la Constitución el himno de la República Dominicana. Bueno, pues sugiere mucho este legado de los padres de la patria en la construcción de una ciudadanía centrada en valores. Como se sabe, la ciudadanía se alcanza cuando uno cumple una edad determinada o se da una circunstancia especial, en ambos casos establecida por las leyes. La ley dominicana dice que se es ciudadano cuando se alcanza 18 años. Uno tiene los derechos de la persona humana desde que nace, pero ciudadano como para asumir y para reputársele responsable y consciente de los actos que realiza plenamente a los 18 años. Pero hay en derecho lo que se llama emancipación, que se materializa cuando la persona casa antes de los 18 años. Hay jóvenes, sobre todo mujeres, que se han tenido que casar por razones atendibles. Los padres tienen que hacer el consentimiento y entonces al casar la persona adquiere los derechos de ciudadanía y hasta puede votar en las elecciones válidamente y hacer operaciones válidas porque se presume que esa persona está en condiciones realmente de decidir, porque ha decidido algo tan delicado como exigente como resulta contraer un matrimonio. Bueno, pues esto se amplía y uno procura no solo una ciudadanía centrada en valores, sino una vida centrada en valores. Se procura que un niño, que una niña, que un adolescente, una persona no mayor de edad, también vaya de alguna manera asumiendo los valores. Y por supuesto, lo que se procura con el esfuerzo de que esos menores de edad, en consecuencia menores de 18 años, asuman, es el valor de la responsabilidad. Y conseguir con ello un mejor ciudadano, porque precisamente con este título se toca realmente algo muy sensible en la sociedad dominicana. El emplazamiento de hoy es que la sociedad dominicana tiene que cambiar, pero no puede cambiar si no consigue un mejor ciudadano. Un ciudadano responsable, un ciudadano crítico, un ciudadano que sepa lo que son sus derechos, pero que también identifique lo que son sus deberes. Un mejor ciudadano es el ciudadano que, por ejemplo, hace una conducción vehicular responsable, que no viola la ley de tránsito, que tiene criterio y sentido de su compromiso con la sociedad, que no arroja basura a la calle, que tiene conciencia plena de los alcances de su deber como ciudadano, y que si bien sabe exigir, también ha de saber dar. Y precisamente cuando uno procura valores y valores patrios, entonces tiene necesariamente que fijarse en el ciudadano dominicano por excelencia,
en una persona joven que cultivó la rectitud de conciencia. O sea, Duarte muy temprano asume una actitud consciente. Los historiadores todos coinciden en que Duarte sale del país aproximadamente 16, 17 años, aún menor de edad. ¿Y por qué sale Duarte del país a esa edad? Porque 7 u 8 años antes, cuando él contaba con 9 años, a la fecha 22 de febrero de 1822, se estaba produciendo una ocupación militar en su país. Los haitianos ocuparon el país. Él tenía 9 años. Y él tenía sus profesores porque no había instituciones formales escolares. Entonces había los profesores que en sus casas enseñaban a los jóvenes y a los niños. Cuando se produce ese acontecimiento, muchos de esos profesores, porque entonces ser profesor era una altísima distinción, hoy todavía lo es, pero en esa época que no había facilidades para convertirse la persona en autodidacta, el profesor gravitaba mucho. Y entonces esos profesores de Duarte tuvieron que irse del país, porque se prohibió el idioma español, porque había grosería en términos de los comportamientos sociales, porque había cierre de la universidad. Y para esos intelectuales se limitó la vida. En tales circunstancias es que Duarte, la familia que ve que de todos era el que más preocupación tenía por los estudios, decide sacarlo del país. Y lo manda con un pariente, o mejor dicho, un buen amigo de la familia, casi pariente, don Pablo Pujols, es quien conduce a Duarte a Europa. Y ese jovencito, con sentido de responsabilidad, se va del país a perfeccionarse. Pero un acontecimiento que se produce en el viaje, donde el capitán de la nave le pregunta cuál es su nacionalidad, y él dice que soy dominicano. Él le dice, no, si tú eres haitiano, déjame ver tu pasaporte. Y efectivamente el pasaporte decía haitiano, el pasaporte era haitiano. Y él se reclama y dice, no, yo soy dominicano. Entonces le dice, el capitán de la nave le dice, no te da vergüenza que una población prácticamente que acaba de salir de lo que es la explotación en su condición de esclavo, lo tienen a ustedes ahora sojuzgados. Dicen que él se cubrió de vergüenza y se fue al camarote de la nave marítima y duró horas. Para muchos, él cambia su proyecto. Ya él no solo va a Europa a prepararse para venir como un profesional, a resolver sus problemas personales, porque por lo general la gente que se perfecciona, que estudia, equivocadamente piensa nada más en él, pero siempre hay un compromiso social alrededor de todas las profesiones y de todos los estudios y en la vida, en sentido general. No hay cosa que no entrañe un compromiso social si uno tiene la sensibilidad despierta. Y efectivamente eso hace que él cambie. Y cuando él regresa, ya él viene no solo con los conocimientos que consiguió en su viaje, que incluyó Inglaterra, que incluyó a Nueva York, que incluyó a Francia, y que terminó, y donde más duró tiempo fue en Barcelona o Cataluña. Y él allí no solo se preocupa por los estudios formales, sino que también se preocupa
por la situación social que había ahí en Barcelona, las luchas por las libertades, por la soberanía, por la independencia. Y él asume eso. Y cuando regresa al país, entre los libros que trae, no solo trae libros de historia, de literatura, de geografía, de filosofía, de derecho, sino que trae libros sobre el uso de las 3 armas, por ejemplo, la práctica de la esgrima. ¿Por qué trae esos libros? Porque sabía la realidad de su país. Y de esos libros, algunos originales están en el Instituto Duartiano, como también está su proyecto de ley fundamental, o Constitución de Duarte manuscrito. Los originales están en los archivos y ahí en el Museo del Instituto Duartiano. Bueno, pues, él viene y cuando le preguntan que fue lo que más le impresionó de Europa, todo el mundo esperaba que él dijera la vida nocturna, las avenidas, la vida alta de allí. Él dice que lo que más le impresionó fueron precisamente los fueros y libertades de Cataluña o de Barcelona. Y agrega, fueros y libertades que un día aspiro dar a mi patria. Vino muy claro. Y ahí comienza su esfuerzo en el valor de la responsabilidad. Entonces, cuando él logra, porque él se propone y se convierte en un estratega, lo primero es que él entiende que tiene que comenzar por hacer conciencia en los jóvenes que, como él, sienten algún tipo de aspiración con respecto a la libertad de su pueblo. Y efectivamente eso hace. Él no pierde tiempo y comienza a reunir esa juventud. Todavía hoy es un acontecimiento estudiar en Europa y venir a su país. Bueno, imagínense, estamos hablando de una época donde no había electricidad, donde no había comunicación, donde no había nada. Y este joven viene con todos esos conocimientos a ponerlo al servicio de una causa. Entonces él concita el liderazgo de esa juventud de la capital dominicana, que no era más que de la Palo Hincado hacia allá. Por eso la Puerta del Conde era una puerta de entrada, como lo era la Puerta de la Misericordia. Y eso llegaba de ahí, del Parque Independencia, para decir de alguna manera, hasta Las Damas. Y por otro lado, Avenida del Puerto, Avenida Camaño de Ño, hasta la Avenida Mella. Esa era la capital. Ahí estaba todo. Y por eso Duarte vivía en la Católica, y Mella vivía en la calle Sánchez de hoy, y Sánchez vivía en la calle 19 de marzo. Era una vecindad. Entonces logra llevar a esos muchachos a hacer conciencia. Un estratega tal, que ustedes saben que los haitianos habían prohibido reuniones numerosas, no se podía reunir mucha gente, o sea, 10 personas, 5 personas, no. Eso estaba prohibido porque ellos temían que se levantaran movimientos sediciosos que pudieran conspirar contra lo que estaba viviendo ese pueblo. Bueno, pues Duarte quiere formar un grupo, y ese grupo es la Sociedad Patriótica Trinitaria. Pero ¿cómo se reúne? Había una prohibición de reunión. Él procura un día, ¿cuál? 16 de julio. ¿Qué día es ese? En términos religiosos, día de Nuestra Señora del Carmen. Hay una procesión, 11 de la mañana, lo que es hoy, era entonces calle del Arquillo, hoy es la Padre Villini. Y ahí ellos se reúnen, el Padre Villini, ¿no? Arzobispo no, que está en Nuestra Señora del Carmen. Bueno, pues ahí se reúnen ellos, aprovechando la procesión, las personas que estaban ahí, el bullicio, los movimientos, y se reúnen frente a frente. Por tanto, no se pudo
percatar la autoridad haitiana de esa reunión. Una reunión muy seria, porque fue una reunión de compromiso y donde se lee el manifiesto, lo que se llama juramento trinitario, donde ellos juran y se comprometen y dicen los historiadores que signan, firman con su sangre. Ese es el valor de la responsabilidad. Y asumen la responsabilidad. Y ahí precisamente, en ese juramento, Duarte describe el nombre del futuro Estado, República Dominicana, los colores de la bandera. El futuro Estado tendría su bandera en cuantos encarnados y azules, atravesados por la Cruz Blanca. Ahí aparece el nombre del futuro Estado, como he dicho, República Dominicana, pero aparecen las palabras Dios, Patria, Libertad. O sea que todo aparece ahí. Se habla de la soberanía y de la independencia de toda dominación extranjera. O sea que todo lo describen ahí. En el juramento trinitario se consigna lo que le he señalado. La cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados con una cruz blanca. Duarte dice: para los dominicanos la cruz jamás significará padecimiento, sino redención. Lo consigna así. Habla: la República establecerá su correspondiente escudo de armas. O sea que lo establece como la necesidad de que eso se establezca, y eso aparece precisamente, la bandera nacional aparece con la Constitución misma de 1844, pero también aparece el escudo de armas de la República. O sea que evidentemente que se cumplen esos propósitos. Dice el juramento: mientras tanto seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales Dios, Patria, Libertad. Efectivamente, esas palabras sacras. Bueno, pues hoy el artículo 34 de la Constitución de la República dice que el lema nacional, y es por primera vez que la Constitución asume un lema nacional, dice que el lema nacional es Dios, Patria y Libertad. Entonces esas palabras son tomadas de ese instrumento que se llama juramento trinitario. El proyecto de ley fundamental de Duarte, esa constitución que él concibe, dice en su artículo 17: debiendo ser la nación dominicana, como se ha dicho en el artículo 6, siempre libre e independiente, no es ni podrá ser jamás parte integrante de ninguna otra nación, ni patrimonio de familia, ni de persona alguna propia, y mucho menos extraña. Estaba muy claro en lo que era la soberanía. Por eso él lucha y él establece la diferencia entre lo que es una nación y lo que es un Estado. Bueno, éramos una nación, conglomerado de personas situados en un territorio con idioma, cultura, costumbres, usos comunes. Ahora no teníamos un gobierno propio e independiente, y eso era lo que él buscaba, un gobierno propio e independiente, y eso es lo que se consigue con la independencia, con una independencia que nos ha resultado cara, porque después de la proclamación de la independencia del 27 de febrero de 1844, 12 años de campañas militares y de confrontación, con 29 encuentros, batallas y combates importantes para consolidar la independencia. Porque recuerden ustedes, lo que pasa es que la historia nuestra nos la dan por fecha y por separado, desintegrada. Y entonces no unimos los acontecimientos como tienen que unirse. Porque fíjense ustedes que el 19 de marzo, esa batalla ocurre 20 días después de la independencia.
apenas habían transcurrido 20 días y ya las fuerzas haitianas, que eran fuertes, porque recuerden que Haití se independizó 40 años antes que los dominicanos. Fue el primer país de América Latina en independizarse. Mucha gente por eso no se explica el nivel de atraso de ese país. Pero la verdad es que ellos tenían 40 años de aquella época donde el mundo estaba detenido y donde los hombres morían a los 30 años, a los 40 años. Y ese tiempo lo tuvieron ellos de independencia, por eso se sintieron con poder suficiente para asumir el control de esta parte de la isla. Entonces ese poderoso ejército fue enfrentado por los dominicanos, que no tenían ejército, pero tenían el coraje, la valentía. Ese soldado desconocido de que nos hablan son esos jóvenes de esa época, que desprovisto de camisa y sin zapatos, descalzo en consecuencia, con su arma, que no era más que el machete de labranza, asumieron la defensa nacional y defendieron esta patria y han hecho posible que nosotros podamos vivir en ella. Entonces, ese era el sentido de responsabilidad de este patriota, de Juan Pablo Duarte, que era el líder de todos esos jóvenes. La Sociedad Patriótica de la Trinitaria, la forma 9, entre esos 9 no estaba ni Sánchez ni Mella. Sánchez y Mella se incorporan después. Esos son los llamados comunicados, que son los que fueron informados de la existencia de la Sociedad Patriótica y entonces se unieron a ese proyecto. Y esos jóvenes se unieron con tanta fruición, con tanta entrega, que se convirtieron después en verdaderos trinitarios, muchas veces con un mayor sentido de responsabilidad que los propios fundadores en algunos casos. Dice Juan Pablo Duarte en el artículo 6 de su ley fundamental, les reitero, que Duarte hizo esos manuscritos y que ese manuscrito originario de Duarte está en su original en el Museo del Instituto Duartiano. Dice ese artículo 6: siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, cual la concibieron los fundadores de nuestra asociación política. Se refiere a la Trinitaria. El esfuerzo que ellos hacen en la Trinitaria, y yo les reitero a ustedes, se recuerden que eran jóvenes. Cuando se forma la Sociedad Patriótica la Trinitaria, Duarte tiene 25 años. Pero entonces, Mella tiene 23 y Sánchez tiene 22. Fueron esos jóvenes los que hicieron posible todo ese movimiento, todas esas acciones. Y tenían una decisión, y como les dije y les reitero, y exploto en cierto modo consciente, lo que es ese sentido de responsabilidad, esa rectitud de conciencia, ese valor de la responsabilidad. Porque ellos estaban muy claros, ellos firmemente creían en el pueblo dominicano, tenían fe en el pueblo. No vacilaron nunca, ni pensaron jamás que el país tenía que estar al lado de ninguna potencia para sobrevivir frente a Haití. Entendían que el pueblo dominicano era suficientemente decidido y de valor para enfrentar a Haití. Por eso es un capítulo poco conocido, porque eso no se trata en la historia,
como se debe, por supuesto, es aquel 9 de junio de 1844, cuando las autoridades nacionales están negociando con Francia para cederle de por vida la península y bahía de Samaná a cambio de facilidades económicas y protección militar, prácticamente a cambio de un protectorado. Y cuando Duarte se entera y sus compañeros se rebelan y se dio un golpe de Estado a la Junta Central Gubernativa y se depuso al presidente de la Junta Central Gubernativa y Sánchez fue nombrado presidente de la Junta Central Gubernativa como consecuencia de eso. O sea, ser una juventud comprometida, y seguimos hablando de muchachos de menos de 30 años entonces, porque al sobrevenir la independencia, Duarte tiene 30 aproximadamente y los otros tienen menos de 30. O sea que todo ocurre en el marco de una juventud con una decisión, con un coraje y con un sentido de responsabilidad. Ya hoy no son las mismas condiciones ni las mismas circunstancias, pero ya la patria se defiende de otra manera. Ya la patria se defiende evitando que se comprometa la soberanía a través de un convenio, a través de un tratado que pueda resultar lesivo al interés nacional. Ya el país se defiende protegiendo los bosques, evitando la tala indiscriminada de árboles, la fabricación del carbón, el ataque desconsiderado a los ríos, la explotación minera sin preservar el medio ambiente, porque la minería es una necesidad donde quiera que hay modernidad y hay industria y empresas, pero tiene que ser armónicamente llevada sin que eso perjudique el interés nacional, el ecosistema. O sea, así es que se defiende la patria hoy. La patria se defiende procurando ese ciudadano responsable que tenga claro que donde hay derechos hay deberes. Esa es la defensa patria de hoy. Procurar el Estado de Derecho, que como decía Duarte en su proyecto de constitución, que gobernantes y gobernados cumplan con la ley, llevando a los que gobiernen a cumplir con los mandatos de la Constitución de la República. Esa es la demanda de hoy y esa es la defensa que se puede hacer a la patria hoy, porque los tiempos han cambiado. El uso responsable de los medios de comunicación social, el uso responsable de las redes que están siendo subutilizadas, que pueden obrar para buenas obras, para buenos propósitos, para objetivos elevados, y sin embargo la gente lo está usando para dañar, para afectar, para restarle sustancia a la vida útil del ciudadano. Bueno, ya ustedes vieron valores en Duarte. Hay un valor en Duarte resaltable: la honestidad. La honestidad. Ustedes han de saber que Duarte, dentro de su faceta, fue militar. Juan Pablo Duarte fue militar. A Juan Pablo Duarte lo han desdibujado o lo han dibujado mal. Y mucha gente quiere presentar a Duarte como un poeta. Y ser poeta es una cosa buena. Pero a veces, haciéndolo parecer poeta, le restan su condición
de un hombre práctico y de un hombre de armas. Él ingresó a la Guardia Nacional Haitiana como cabo y salió como coronel. Hizo vida militar. Él comandó conjuntamente con Pedro Santana las fuerzas dominicanas destacadas en Sabanagüey y Baní, y entró en divergencia con Santana porque Duarte era partidario de ataque inmediato contra las fuerzas haitianas que avanzaban desde Asua. Y por esa divergencia, entonces Duarte es llamado por la Junta Gubernativa para que viniera a comandar a Santo Domingo, y vino a comandar la plaza de Santo Domingo, la comandancia de armas de Santo Domingo. Duarte había recibido un dinero de la Junta Central Gubernativa para sus tropas. Entonces, en la época, 1.000 pesos era mucho dinero. De modo y manera que cuando le llaman de repente, intempestivamente, para que viniera a comandar a Santo Domingo, él había gastado 173 pesos de los 1.000. Le trajo a la Junta Central Gubernativa 827 pesos restantes y los entregó. Y además entregó un informe diciendo cómo gastó cada centavo de los 173 que había consumido para las tropas. Eso la historia recoge como la rendición de cuentas de Juan Pablo Duarte. Documento que es un referente ejemplar para todo hombre o mujer que maneje fondos ajenos, y en especial hombre o mujer que maneje fondos públicos. Esto nos presenta con creces el sentido de honestidad y el valor de honestidad en el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Sánchez, leal, íntegro y un hombre de vocación patriótica. Por esa razón es que Sánchez, conjuntamente con Bella, que tiene el coraje, la rectitud y la vocación patriótica, ellos se constituyen en los representativos de Juan Pablo Duarte, en tanto y cuanto él estaba fuera de la República. Esos son valores trascendentes en esas figuras cimeras de la historia dominicana, en esos jóvenes ejemplares que han de constituirse en un referente para la vida de todos los buenos dominicanos. Ya para terminar, tenemos un documental de unos 6 minutos que hablan sobre el himno nacional y que es un material de primer orden que refiere lo que es ese canto patrio nuestro, que conjuntamente con la bandera y el escudo nacional conforman la tríada de símbolos de la patria. Y ese escudo y esa bandera y ese himno tienen siempre la inspiración patriótica de esos prohombres de la República. José Reyes le solicitó al poeta, maestro y abogado Emilio Prudón, que escribiera las letras apropiadas para un himno patriótico, lo que en efecto este hizo con fervor dominicanista. El proyecto se logra y el 16 de agosto de 1883, el periódico El Eco de la Opinión publica la versión originaria del himno nacional dominicano. Se estrena al día siguiente, 17 de agosto de 1883, en el marco de un encuentro sociocultural de la prensa, celebrado en la Logia de Esperanza, localizada en la hoy calle Mercedes, casi esquina calle Las Damas de la zona colonial.
Una reducida orquesta aporta la música salida de los siguientes instrumentos: clarinete, trompa, violín, flauta, bajo, contrabajo, bombardino y cello. Este último instrumento fue tocado por el propio maestro José Reyes. Las encendidas voces patrióticas de un grupo de jóvenes se unen al marco orquestal y la patria de Duarte se eleva al infinito para desde allí hacer oír su voz. Poco a poco, el canto patrio fue alcanzando popularidad. Romero de Babuena, tantarán, 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 Romero de Babuena. Impresionó gratamente al maestro José Reyes que un vendedor de hierbas pasara por el frente de su comercio tarareando el canto patrio, exclamando: Bueno, así son las cosas. Ya este himno es una obra que pertenece al pueblo. Así es. El 27 de febrero de 1884, al cumplirse 40 años de la proclamación de la independencia nacional, un acontecimiento de gran trascendencia determina la interpretación reiterada del himno nacional. La llegada al puerto de Santo Domingo, procedente de Caracas, Venezuela, de los venerables restos mortales del padre fundador Juan Pablo Duarte. Para muchos, este hecho constituyó la consagración del canto patrio como símbolo nacional. En 1897, el periódico El Teléfono publicó una segunda versión de las letras de Emilio Prudón, que son las que hoy todos cantamos. El 30 de abril de ese año, 1897, el diputado Antonio García Martínez sometió al Congreso Nacional una iniciativa con la finalidad de que la patriótica pieza fuera debidamente oficializada. En efecto, el 7 de junio del mismo año 1897, el cuerpo legislativo aprobó el proyecto, lo remitió al Poder Ejecutivo. Este no lo promulgó, quedó en las gavetas del Palacio Presidencial hasta que el 30 de mayo de 1934 fue legalmente oficializado el símbolo sonoro de la patria, mediante la ley número 700. Nuestro himno se promovió por vez primera al rango supremo con la versión de la Constitución de la República, proclamada el 28 de noviembre de 1966. La Constitución de la República vigente dice en el artículo 33 lo siguiente: el himno nacional es la composición musical de José Reyes, con letras de Emilio Prudón, y es único e invariable. El gentilicio quisqueyanos, con que inicia nuestro canto patrio, hace referencia a los hijos de Quisqueya, el nombre de más arraigo que nuestros aborígenes dieron a la isla. Al decir nuestro canto, se hace referencia al himno nacional, al canto patrio de los dominicanos. Faz es rostro o cara, cuando se expresa, y del mundo a la faz ostentemos, hacemos un llamado a mostrarnos triunfantes y orgullosos de nuestra nacionalidad. Pendón es una insignia militar, consistente en una bandera pequeña. Cuando se dice cruzado pendón, se hace referencia a la bandera nacional. Sabe el pueblo que entrepide faz,
reto de muerte. Bélico quiere decir que pertenece a la guerra. Reto es desafío. Que templó el heroísmo. Templar equivale a endurecer, resaltar la firmeza, la heroicidad. Más que estrella la insólita y brava, siempre arriba la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Estas primeras estrofas del himno nacional constituyen su versión popular. Persigue que el pueblo llano lo entone sin dificultad. Se procura además que cada palabra sea correctamente pronunciada y se conozca lo que éstas significan. Otras estrofas del himno nacional dominicano han merecido la precisión de sus autores. Así habló el maestro Emilio Prudón. Cuando digo en el himno, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó, ese genio no es solo el de los próceres nombrados, sino también el de Mella y demás grandes hombres de nuestra epopeya. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Nuestro canto patrio consigna la expresión inconsulto caudillo. Así llama a Pedro Santana, quien traicionó la patria al anexarla a España, reduciéndonos de república a una provincia de ultramar el 18 de marzo de 1861. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Capotillo la bandera de fuego real. El himno nacional de la República Dominicana, por su característica musical, está comprendido en el grupo de los himnos marciales, al igual que la Marcha Real de España. Y la Marsellesa de Francia. El maestro José Reyes sabía perfectamente cuánto significaba para nuestro pueblo contar con un himno propio. Él se expresaba así. Cuando los dominicanos tuvieran un himno que sintieran y cantaran con amor, afirmarían tanto en su alma el sentimiento de la patria, que llegarían a estar completamente seguros en sí mismos de ser dominicanos para siempre. Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme. Ese es el símbolo sonoro de la patria, es la voz de la dominicanidad, constituye el más elevado sonido de la nación dominicana. Debemos tributar permanentemente este valor de nuestra patria, que junto con la bandera y el escudo conforman la tríada de símbolos patrióticos. Libertad que enseñarte serena, la victoria en tu carro triunfal y el clarín de la guerra resuena, recordando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Rendimos homenaje cuando al escucharlo nos descubrimos la cabeza, nos paramos correctamente y nos colocamos la mano derecha con los dedos cerrados en el costado izquierdo, diciendo con ello:
Mi corazón late con mi patria. Soy dominicano. Debemos tributar por siempre este símbolo sonoro de la patria. Este documental ha sido realizado con el auspicio del Instituto Duartiano, El Tribunal Constitucional, Radio Educativa Dominicana, Radio Red y Empresas Radiofónicas S.A. Voces: Omaira Mañán y Wilson Gómez. Control Master: Robinson Vázquez Moreta.